A ver, Saizetita, ¿qué estudios tiene? Ay, qué horrible, nunca me gustó estudiar en mi vida. Ningún estudio, ningún estudio. Fui al secundario, sí. Luego me dediqué al deporte, a la música y no tengo más estudio que ese. Gracias a vos, Supleré, gracias por acompañarme. ¿Cómo puedo dejar con los atracones con la comida? Lo que pasa es que para entender esos impulsos hay que entender realmente lo que es un impulso. Hay que entender quiénes somos, el sistema que somos. Nosotros estamos comunicados con la existencia y con el universo a través del canal de nuestra emoción. A través de nuestros deseos y no deseos, podemos sentir la energía del universo como una corriente que nos lleva a favor, deseo, y que cuando vamos en contra se transforma en no deseo. Esa corriente, nadie nos educa ni nos enseña sobre esa corriente. Por lo tanto, cuando vamos creciendo con los programas de la educación, vamos viviendo de acuerdo a una supervivencia y no de acuerdo al flujo de la corriente de la existencia. Por lo tanto, permanentemente reprimimos esa corriente. Cuando el deseo de la existencia llega a nosotros como emoción, como deseo, al seguirlo se convierte en inspiración. Al reprimirlo se convierte en un desborde. Ese desborde crea los impulsos o llamados deseos tóxicos, que es la misma fuerza de la corriente que es reprimida y necesita liberarse. Vos te vas a dar atracones cuando haya un vacío que tenga que ser llenado. Gracias, Mandy. Uy, querida amiga, te mando un beso, un abrazo. Claudia, ¿puedes hablar sobre la maternidad? Tema interesante, sí. Vivo con culpa por no ser una madre tan afectiva y pegada a mi hija. Bien. El tema con la maternidad es que toda persona que no conoce la identidad de la realidad no tiene una identidad propia. Así nacimos todos, o sea, nadie nos enseña, ni en la escuela, ni nuestros padres. Gracias, Mandy, wow, muchas gracias, amiga. Nadie nos enseña cuál es la identidad de la realidad. Por lo tanto, vemos que la realidad es la única fuente que puede ser quien nos crea. ¿Quién sino la realidad? O somos seres casuales, o somos seres productos de una inteligencia, que sería esa realidad con una inteligencia que la sostiene. Una de dos. Una vez que comprobamos esto, sin comprobar esto, no tenemos una identidad, porque yo no sé quién soy en relación a nada, no tengo propósito. Entonces, ¿qué ocurre? Que la misma existencia no permite no tener identidad. Todo existe en relación a algo. Si yo no conozco la realidad, voy a tener que buscar una identidad sustituta. Entonces, ¿qué pasa? Sin identidad sentimos la inseguridad, sentimos la baja autoestima. Autoestima es el valor que yo me doy a mí mismo. Autoestima es el valor que yo tengo realmente. No el que me doy a mí mismo, el valor que yo tengo. Pero mi valor depende de quien me crea. Porque yo no tengo un valor de acuerdo a mí mismo. Gracias, Mandy, amiga, gracias, mente. Mi valor depende del creador, de quien me crea. Cuando vos ves el valor de este termo, el valor de este termo depende de la capacidad de su creador. Y su intención, de acuerdo a esa capacidad, vale este termo. Si este termo no lo creó nadie, este termo no vale nada. Por lo tanto, nuestra autoestima no puede ser un invento. Nuestra autoestima tiene que estar en relación a nuestro creador. ¿Quién es? ¿Y qué valor tiene? Al no comprobar todo esto, al no interesarnos todo esto,
Nuestra identidad tiene que ser encontrada afuera, afuera de quien nos crea. Nos tenemos que dar una identidad según los resultados, según una etiqueta, según mi fama, según mi dinero, según mi éxito, según mi familia, según mi trabajo. Entonces aquí es donde una madre se ve atraída a una identidad y a una etiqueta llamada madre. No sé quién soy, pero puedo ser madre. Maternidad es una etiqueta, un falso valor moral creado por la sociedad que te promete que vas a encontrar una identidad. Toda identidad que no sea comprobar cuál es la identidad de la realidad y su propósito que nos conecta a nosotros es una identidad ilusoria, externa. Por eso mismo, hay personas que simplemente cuando conocen su identidad, cuando conocen realmente quiénes son, no tienen la necesidad de una etiqueta, no tienen la necesidad de buscar una identidad afuera. Pero la existencia te hace sentir que vos tenés que cumplir el rol de esa etiqueta. Entonces, una madre o un padre que no tiene la necesidad de tener una etiqueta, no tiene la necesidad de cumplir con roles ni programaciones, no las tiene. Tiene una necesidad con su inspiración, con su deseo, con su intimidad, con su creatividad. Y tendrá una necesidad o un amor hacia sus hijos, pero cumplen un papel que no son los que la sociedad estipula. No necesitan estar todo el día con sus hijos, no necesitan vivir para sus hijos, no necesitan lograr una identidad de acuerdo a otro. La culpa la generan los mismos programas sociales en el momento en que uno se quiere salir del programa. La culpa es la atracción al programa. El sentir que uno no está viviendo bajo ningún programa. Entonces necesitas conocer la realidad, porque la realidad te libera de todo programa. Nosotros no hemos venido aquí a ser madres ni padres. Hemos venido a conocer la realidad, a ser canales de una realidad, de una existencia, de una fuente. Pero nosotros no podemos ser canales si no conocemos dicha fuente y dicha existencia. Entonces, si no somos canales, simplemente buscamos identidades sociales, con valores estipulados por la sociedad. Saidetia dice, la información que comparte se parece mucho a lo que aprendo en universidad, estudió filosofía, no. Toda la información que doy no viene de ningún estudio ni de ninguna filosofía. Y no está, se puede acoplar o tener un parecido a alguna parte de alguna, pero directamente yo diría que casi está en contra de casi todas. Porque lo que digo no viene de la mente, no viene de otro, viene de canales que nos conectan directamente a la fuente. Y eso es lo que muestro aquí. Eso es lo que muestro en cada uno de mis libros. Cualquiera que quiera acceder a ellos los va a encontrar en Amazon o me pueden pedir los enlaces directamente a mí. En cada uno de mis libros muestro los canales que nos conectan a una fuente de información para que cada uno canalice su información, su verdad. Toda verdad aceptada de otros es una verdad que viene por un canal mental y se queda en lo intelectual, en el concepto. Para experimentar una verdad, el canal tiene que ser directo hacia la fuente. Y el único canal directo a la fuente se llama emoción. La emoción es una señal telepática que viene directamente desde la fuente. Si quieren profundizar, ya saben, mi primer libro, Todos estamos locos. Mi segundo libro, que en sí mismo es un mapa de la conciencia humana, El camino del ego, que muestra desde el primer paso que da el ego, su nacimiento, hasta el último, el encuentro con su ser. Y mi último libro, Los puentes rotos, entre la religión, la espiritualidad y la psicología. Cualquier cosa,
me piden los enlaces a mí directamente por WhatsApp o al privado. Hola Sandri, ahí llegó Sandri, hola querida amiga. José, tengo 52. Me ha costado mucho la responsabilidad de ser madre. Todo lo que sea responsabilidad es ir en contra de la corriente del propósito de la existencia. Es no fluir. Es imponerse un deber. El universo no funciona por deberes. El universo funciona a través de deseos. A través de deseos que al seguirlo, al seguir el deseo más intenso, nos lleva a la inspiración. Aquello llamado responsabilidad es hago algo aunque sea en contra de esta corriente. Entonces se siente en nuestra emoción como un mensaje telepático que se llama obligación, esfuerzo, disciplina, sacrificio, o sea, ir en contra de una energía. Por eso se llama esfuerzo, obligación, responsabilidad. ¿Por qué yo sería responsable o debería ser responsable si yo me estoy inspirando? Si yo vivo la inspiración, no existiría la palabra responsabilidad. ¿Se dan cuenta de esto? De que si yo fuera pleno permanentemente, ¿por qué debería ser responsable? Sería siempre pleno, sería siempre inspirado. La palabra responsable viene para convencernos de ir en contra de una corriente. Es una programación. O sea que encima, fíjate Claudia, te ha costado mucho programarte para algo que encima no estaba ahí como programación. Y ahora encima necesitas desprogramarte. ¿Qué pensás de la gente que critica a los demás por su sexualidad? La crítica no importa hacia lo que sea. La crítica es simplemente una inseguridad propia. La crítica. En la existencia no existe la crítica porque no hay nada que esté mal. Existe la conciencia o la inconsciencia. El fluir a favor de una energía o en contra, pero no la crítica. Y las dos están bien, porque el que va en contra está experimentando la corriente en su contra. Y el que va a favor la está experimentando desde la inspiración. Este la experimenta desde el esfuerzo y del sufrimiento y este desde la inspiración. Pero las dos están bien. No hay nada que esté mal dentro de la existencia. Por lo tanto no existe el juicio. El juicio solamente es algo humano. Viene del ego, viene del miedo, viene del temor a los contrastes, del temor a que el otro sea muy diferente a mí y yo esté equivocado. Viene de mi propia inseguridad de lo que yo soy. Juan, ¿y tú cómo lo llevas con tu pareja? Yo vivo un enamoramiento absoluto con mi pareja. Luego de 2 años y pico con mi pareja vivo en estado de enamoramiento. Vivo con una persona que quiere conocer la realidad conmigo. Por lo tanto, nuestra relación es una aventura permanente. Porque solamente vivimos para la aventura de conocer el misterio. El termo va a valer dependiendo de la demanda y poder adquisitivo de quien compra. El poder adquisitivo de quien compra no le da valor al termo. El termo tiene una calidad, tiene un valor. Gracias Fanny, muchas gracias. Oh, gracias. El termo tiene un valor de acuerdo a su calidad, no si lo compran o no. El termo lo pueden comprar millones porque yo hago una propaganda, pero puede ser una porquería. El valor, la calidad del termo depende de la inteligencia que lo crea y los materiales que usa. Ese es el valor del termo. Lo mismo nuestro valor. Nuestra autoestima no depende de terceros,
no depende de lo que creamos que somos, no depende de quien nos compre, no depende de la aprobación de los demás, depende de quien nos haya creado. Ese es nuestro valor, esa es nuestra estima. Una estima que depende de quien nos compre es una identidad sustituta, una identidad falsa, ilusoria. Es la Matrix, es parte de la Matrix. Cuando nos identificamos con quien me compre, quien se case conmigo, mi familia, quien me apruebe, quien esté conmigo, eso es la Matrix. Que mi valor depende de la estructura creada y no de quien yo sea en naturaleza. O sea, de qué sea la realidad. Eso es salir de la Matrix. Cuando quiero conocer la realidad más allá de toda estructura y más allá de toda identidad externa a mí. Ramiro, ¿por qué no soy feliz? La emoción es un mensaje telepático, el cual nos muestra nuestra relación con la existencia. Nosotros no estamos aquí para ser felices, sino para ser conscientes. Cuando sentimos emociones incómodas, la fuente, porque estamos conectados a la fuente que nos crea, todo existe en relación a algo, nos envía emociones de infelicidad. ¿Quién crea la emoción? ¿Por qué me siento infeliz si yo no deseo ser infeliz? ¿Implica que yo no creo mis emociones? ¿Implica que no las puedo manejar? ¿Por qué tengo pensamiento aunque yo no quiera pensar? Significa que hay un pensamiento y una emoción como señal por fuera de mi voluntad. Significa que la emoción no es mía. Llega y se va, llega y se va en contra de mi deseo. ¿Por qué? Porque es un mensaje telepático. No hay ningún problema ni con la felicidad ni con la infelicidad si yo estoy dispuesto a escuchar esos mensajes. No hay ningún problema. Las profesiones son identidades. Todo lo que es externo a la emoción es una identidad ilusoria. Las profesiones son una identidad cuando lo que busco es un resultado, para identificarme con ese resultado. Y las profesiones son una identidad real cuando lo que busco es seguir un deseo. Una actividad que bajo un deseo intenso, bajo el fluir de un deseo intenso, me lleva a la inspiración, a la explosión de una inspiración. Esa es la diferencia entre una profesión como una falsa identidad y una real identidad. Cuando hago una actividad para conocer la realidad, yo hago la actividad que más amo y fluyo en la acción de un deseo. Cuando me quiero identificar con la actividad, necesito un resultado, no el éxtasis de una acción. Recuerden todos aquellos que quieran profundizar en la información aquí compartida, pueden seguirme a mi canal. Aquellos que quieran acceder a cualquiera de mis 3 libros publicados, me pueden pedir el enlace a mí por mi privado, o mi celular está ahí en el perfil de mi TikTok. Mándenme un WhatsApp. Aquellos que quieran formar parte de nuestra comunidad, de mi comunidad de WhatsApp, me lo puede pedir y lo puedo agregar sin ningún problema, donde hay muchos seguidores, personas que hicieron terapias conmigo, personas que han leído el libro, alineadas con la información que estamos compartiendo aquí. Me lo piden por WhatsApp, me mandan un WhatsApp y los agrego. Aquellas que quieran acceder a cualquiera de mis libros, Todos estamos locos, El camino del ego, quizás sea el único libro que es en sí mismo un mapa de la conciencia humana, que muestra desde el primer paso que da el ego y su nacimiento hasta el último, el encuentro con su propio ser. O Los puentes rotos, mi último libro, los puentes rotos entre la religión, la psicología y la espiritualidad. Cualquiera de mis libros que les atraiga,
lo pueden adquirir y los tres les van a ayudar a conectar y a canalizar información de su propio ser. El valor de uno nunca es el valor que uno se agrega. Uno o tiene un valor o no lo tiene. O existe una inteligencia que nos crea, lo cual nos haría ser todo, un milagro. Valdría lo mismo un linchera que un famoso. Si nosotros tenemos una fuente que nos crea y crea la realidad más allá de una casualidad de lo casual, sino que se sostiene bajo causas y efectos, entonces nuestro valor es todo, somos todo, no el que nos damos. Hay solo dos posibilidades de ser, o somos todo o somos seres casuales, o sea, nada. El valor que nosotros nos damos es una autosugestión, es una ilusión, es la Matrix. Imaginarnos algo que no existe. Creer que porque yo me lo doy, lo tengo. Si nosotros pudiéramos darnos valor, todo el mundo tendría autoestima. Es imposible darse valor a uno mismo más que de una manera sugestiva. Igual que cuando el pastor evangelista te toca a la frente y te dice que te tocó Dios y vos te vas y cuando llegas a tu casa te desinflás de nuevo, seguís siendo el mismo. Es imposible que nadie, ni uno mismo, ni otro, se dé valor. El valor o lo tienes o no lo tienes. O lo encuentras o no lo encuentras. Hay que descubrirlo. O somos todo o somos nada. Julio, ¿quién es Leonardo? ¿Existe Leonardo? Solo existe el todo. Solo hay una energía. Nosotros somos canales de ese todo. No somos un nombre, no somos seres individuales, somos partes de la misma energía, expresiones de la misma energía. ¿Pensás que está bien la homosexualidad? Todo en la existencia está bien, absolutamente todo lo que ocurre en la existencia está bien. No hay nada en la existencia que esté mal, nada. Porque todo es un proceso programado por la fuente. Todo. Si nosotros no queremos conocer la realidad, vamos a tener acciones desde la inconsciencia, desde la ausencia de identidad, desde el ego. Eso no está mal. Es simplemente experimentar el ego. Podés ser violento, podés ser egocéntrico, podés ser narcisista, podés ser irritable, podés ser obsesivo, podés ser depresivo. Son todos experiencias del ego, egoicas, que necesitamos pasar si no tenemos el deseo de conocer la realidad. Todo está bien. ¿Quién dijo que algo está mal? Y si deseamos conocer la realidad, experimentaremos la corriente a favor, con su inspiración, con sus acciones desde la conciencia, y también está bien. Todo está bien. Una necesita de la otra. ¿Quién puede dictaminar que una preferencia sexual está mal? Si el ser humano ni siquiera conoce qué es el sexo, qué es la sexualidad, solamente lo vive, ¿quién va a poder decirte qué preferencia sexual está bien o está mal? Entonces, ¿cuál es el sentido de tener un hijo? El sentido de tener un hijo es crear una identidad. ¿Cuál es el sentido de todo lo que hace un ser humano cuando no conoce la realidad? Buscar controlar esa realidad, buscar una identidad. Ser padre, ser madre, te da una etiqueta, un título. Te hace no estar solo. Te hace formar parte de un programa. Cuando una persona conoce su identidad, no tiene el deseo de
título de padre o de madre. Directamente el deseo no está ahí. El deseo de una maternidad o una paternidad lo tiene solamente alguien que no tiene identidad y necesita una. Ahora, cuando uno ya tiene una identidad, lo que necesita no es una familia. No hemos venido aquí a ser padre o madre, hemos venido a lograr inspiración. Una persona que no se inspira desea tener un hijo porque tiene un vacío. Pero una persona que se inspira, una persona que ha encontrado inspiración, sus hijos son sus creaciones. O bien vivís a tus hijos como tus creaciones, o bien creas un hijo para tratar de darte una identidad a través de algo externo, lo cual va a crear un lazo de apego y de necesidad, lo cual va a crear una transferencia de tus miedos a tu hijo, porque uno todavía no tiene identidad, por lo tanto le va a transferir al hijo su falta de identidad. Pero no es lo que la sociedad te va a decir, no es lo que la sociedad enseña. La sociedad, ¿qué pasa con la sociedad? Que a la sociedad no le interesa saber cuál es la realidad. Por lo tanto, la sociedad no tiene identidad. ¿Cuál es la identidad de la sociedad? ¿Qué es lo que le da identidad? El Dios de la sociedad es la supervivencia, el dinero. Todo lo que es externo. Por lo tanto, se crea valores ante la falta de valor. Y ahí está, uno de los valores más grandes es ser padre, ser madre, ser trabajador, ser responsable, ser estudioso, ser disciplinado. Son todos falsos valores, programas en los cuales el ser humano habita como si fueran, lo que dije, programas. ¿Qué es un programa? Algo que uno no puede salirse. Algo de lo cual uno vive adentro, una identidad que no te deja ser otra cosa que lo que está escrito en ese programa. Agus, hola Leo, ¿cuál de tus 3 libros me recomiendas más? Mira, depende si sos muy lector de conocimiento, espiritualidad y eso, por ahí podrías empezar con el segundo, El Camino del Ego, pero si no, yo lo que recomiendo siempre es uno lleva al otro, porque va aumentando en profundidad, pero igualmente el que se sienta atraído por algunos en especial puede leer el que quiera. Los libros están en PDF o en libro físico en Amazon, te lo envía a tu casa, o si no por PayPal, el que tiene PayPal y lo quiere en PDF me lo puede pedir directamente a mí, se lo mando por WhatsApp. Si no necesito una identidad, no necesito ser madre y no necesito un hijo. Si encontrás tu identidad real, no necesitas nada más que expresar esa identidad. No necesitas ninguna identidad externa a lo que ya sos. Es muy posible que lo hayas intuido, pero los programas sociales te crearon la culpa de no cumplirlo y bueno, por eso fue un conflicto para vos, hasta que lo estás meditando en este momento y puede que te estés empezando a desprogramar. La identidad es absolutamente necesaria en este plano, la identidad real, no la ficticia. Nuestra identidad siempre está relacionada, nada existe por sí mismo, todo existe en relación a algo. La identidad de este termo es su creador le da identidad. Nuestra identidad depende de la inteligencia que nos haya creado o si nadie nos creó. Una te hace ser nada, la otra te hace ser todo. Esa es la verdadera identidad. Sin conocer o definir esa identidad, buscamos identidades ilusorias, ficticias, externas, que no ayudan para nada, que generan un conflicto eterno. Son la base del sufrimiento humano. Programas, identidades en los cuales uno cree que tiene una identidad
pero no conoce la autoestima. Porque la autoestima tiene que ver con saber si soy todo o soy nada. Entonces, ¿cómo puede una identidad ilusoria, una identidad externa a lo que soy, favorecerme? Para nada. Estoy tomando mate. Mate de boldo y menta, soy argentino. Aquí tomamos mate todo el tiempo. Hola Norma. Luis, los libros son formato físico y formato digital. Los dos formatos. Si lo querés en digital, en Amazon o directamente a mí si tenés PayPal. La responsabilidad es la capacidad de respuesta. La responsabilidad es la incapacidad de respuesta. Es la capacidad para crearse una respuesta que uno no tiene, para no responderse. Como no sé quién soy, me creo una obligación que me haga sentir que esa es mi identidad. Si yo conozco mi identidad y conozco el propósito de esa identidad, ¿para qué necesito responsabilidad? ¿Para qué la necesito? La responsabilidad es un falso valor moral creado por el ego para darse una identidad que no conoce, que no tiene. Por eso se llama ego. La palabra responsabilidad ya te genera una emoción incómoda. ¿Por qué? Porque la emoción te está diciendo que vas en contra de la corriente. Todo aquello que no te lleve a la plenitud es en contra de la corriente. Si vos vas hacia la plenitud, no necesitas responsabilidad, necesitas inspiración. Gracias, muchas gracias Luis, dice, gracias Leonardo, tu contenido es único, gracias por tanta verdad. Muchas gracias Luis por valorarlo. Gracias Claudia. David Silvera, abrazo gigante para Uruguay. Norma, tengo un hijo con autismo y a veces tengo días difíciles. Norma, lo que te puedo decir del autismo es que simplemente todo el mundo tiene algún grado de autismo. ¿Qué es el autismo? El autismo, para entender el autismo tenés que entender el funcionamiento de nuestra mente. La mente en sí misma es una herramienta cuya naturaleza es calcular. Es tu ordenador personal. Está calculando siempre para tratar de ordenar nuestra realidad. Eso es la mente. Para calcular crea pensamiento. ¿El problema cuál es? Que cuando la mente calcula una realidad que no conoce, todas las posibilidades a ordenar o de riesgos son tantas que empieza a trabajar de manera forzada. El cálculo no termina nunca. Queda trabada en un cálculo que crea eso que se llama ruido mental. Algo que vos, yo y todo el mundo hemos comprobado y experimentado. Es la mente que está calculando una realidad que no termina de calcular nunca porque no la conoce. Entonces, ¿qué pasa? Cuando conocemos esa realidad, la mente deja de calcular porque ya sabe si esa realidad es casual o no lo es. Si esa realidad es casual, los peligros son infinitos y los cálculos no terminan nunca. Si esa realidad está regida por una fuente más allá de efectos sin causa, entonces el cálculo no es necesario porque estamos protegidos dentro de esa fuente. ¿Qué es el autismo? El autismo es percibir que la realidad es desconocida e infinita y amenazante porque las posibilidades son inmensas dentro de una realidad que no conozco. Entonces el autista achica la realidad para no tener que enfrentarse a un tamaño tan grande, a un cálculo tan grande. Entonces, ¿qué hace el autista? Fíjate, el autista no se involucra emocionalmente para no tener que entrar en ese mundo infinito emocional. Gracias Mario, muchas gracias. Entonces fíjate que el autista no crea un lazo emocional con vos, no te quiere tocar, no te quiere mirar a los ojos, porque eso le implica que el mundo se agranda, su mundo emocional se agranda.
El autista selecciona muy bien sus relaciones, o quizás elige no relacionarse en absoluto. El autista busca hacer siempre lo mismo, hacer siempre la misma actividad, manejarse siempre sobre los mismos sectores. Está tratando de achicar su realidad para que su mente no se vea tan expuesta. Eso es el autismo. En mayor o menor medida todos tenemos grados de autismo. Aquel que no conoce su realidad está tratando de achicar la realidad para que no sea tan grande. Por ejemplo, teniendo una familia, poniéndome un nombre, logrando un trabajo, poniéndome una etiqueta de padre, de madre, un título profesional, son maneras de achicar mi realidad. Una creencia que le pongo un límite a lo infinito de la realidad. Son formas de autismo. Hay varios niveles de autismo. Hay autistas que simplemente la achican muchísimo para no tener que calcular tanto. Amigos, nos vamos despidiendo entonces de este live. Me puedo despedir con algún pedacito de canción que acabo de componer. Gracias por sus regalos. Muchas gracias. Ayer acabé de componer una canción, Bailando con la Muerte, creada por María. A ver si canto aunque sea un pedacito antes de despedirme. Si bailo descalzo con la muerte, con su manto frío y su voz silente, me susurra al oído que todo muere, pero en su abrazo todo vuelve. Me pierdo en su danza de sombras, en su velo oscuro del no retorno. Soy semilla en su campo de olvido, pero mi esencia nunca ha dormido, nunca se ha dormido. Soy ceniza y soy fuego eterno, naufrago en abismos, renazco en destellos. Soy ecos del tiempo, luz y penumbra, soy Dios olvidado en su propia cuna. Me canta el olvido, me arrastra ese frío. Me canta el olvido, me arrastra su río, me quema los ojos la nada infinita, pero soy polvo, pero soy llama, soy polvo de estrella, soy piel que renace de cada ceniza. Me canta su olvido, me arrastra ese río, me quema los ojos la nada infinita, pero soy llama, soy polvo y estrella, soy piel que renace de cada ceniza. Ahí me despido, amigos, gracias por acompañarme. Recuerden, aquellos que quieran acceder a cualquiera de mis libros, me piden el enlace directamente a mí, o mi celular está escrito en el perfil de mi canal, me mandan un WhatsApp. Gracias a todos por compartir, por acompañarme, y hasta la próxima. Adiós, amigos.